Lo siento agitado. ¿Lo puede ver, por favor? Buenos días, señora. Voy a evaluar al paciente. ¿Le han hecho exámenes? Sí, doctor, pero no me dan ningún resultado. Señora, me parece que es una patología complicada. Necesito que lo vea un especialista. Aquí en la posta no tenemos especialista, pero lo podemos ver por una teleconsulta. ¿Está de acuerdo que hagamos una teleconsulta, señora? Claro que sí, doctor, pero bien viejito. Por favor, llena tus datos y firma ese consentimiento informado. Y yo llenaré el formato FA, que es el formato de atención de teleconsulta, que también debe ser firmado y sellado por la licenciada. Consulte el cronograma, por favor. Doctor, según el cronograma tenemos hoy con el Hospital 2 de Mayo de especialidad de cardiología. Me contactaré con la coordinadora de Telesalud. Buenos días, coordinadora Marisa. Licenciada, muy buen día. Le hablo desde mi puesto de salud. Tengo una paciente para una teleconsulta en la especialidad de cardiología. Quedo a la espera de los documentos escaneados para poder enviar el enlace. Fecha y hora de la teleconsulta a su correo institucional. Aunque en este caso, cardiología nos toca el día de hoy con el doctor Dino. Doctor, permítame el consentimiento informado y el formato de atención para poder escanearlos. Doctor, buenos días. Tengo un caso de un paciente con 1 año y medio con un tiempo de enfermedad de 3 meses. Viene traído por la mamá por su tiempo constante en consultoría para detectar. La mamá refiere que ya ha ido a varios establecimientos de salud y le han tomado una serie de exámenes auxiliares. Tenemos a la mano un electrocardiograma, doctor. Estoy sospechando que es una malformación congénita. Doctor Tino, en este momento le voy a compartir el examen auxiliar. Doctor, ¿puede visualizar el electrocardiograma del paciente? Sí, en este momento lo puedo visualizar. Muchas gracias, doctor. Estaré atento a la recepción del documento para poder orientar al paciente y tener un manejo especializado en la posta. Gracias, doctor. Por eso le invitamos a ver el siguiente tutorial sobre los dispositivos médicos que tendrá a su disposición para ofrecer teleconsulta. Estetoscopio digital, encendido en conexión. En el carrusel de dispositivos médicos, haga clic en el icono del estetoscopio. Este aparecerá en color rojo indicando que está desconectado. Enciende el estetoscopio presionando el botón de encendido. En la pantalla del dispositivo aparecerá el icono de Bluetooth parpadeando. En la interfaz, haga clic en Conectar. Al estar conectado, el icono de estetoscopio cambiará a color verde. Finalmente, en la pantalla del dispositivo se mostrará la leyenda libre, comprobando la conexión. Filtro. El estetoscopio digital tiene un filtro de sonido. Aparecerá como una campana en la pantalla del dispositivo. Para cambiarlo, presione el botón campana en el estetoscopio. Para frecuencia pulmonar, seleccione la parte inferior. Frecuencia pulmonar y cardíaca, seleccione por completo el icono. Frecuencia cardíaca, seleccione la parte superior. Volumen. Para controlar el volumen del estetoscopio, presione los botones más o menos en el dispositivo. Grabación de audio. Realice la exploración y cuando esté listo, grabe. Asegúrese de tener seleccionado el estetoscopio de interfaz. Haga clic en herramientas ubicado en la parte inferior izquierda del carrusel. Aquí, seleccione grabar. En la interfaz aparecerá un cronómetro y 2 círculos. Para grabar, use registrar, mientras que para detener la grabación, use parar. Al terminar la grabación, aparecerá
aparecerá el archivo de audio en la parte derecha de la interfaz, representado por el icono estetoscopio. Si lo quiere escuchar, seleccione. Cambio de batería. Quite la tapa girándola lentamente en sentido contrario de las manecillas del reloj. Inserte una pila nueva con el polo positivo hacia afuera. Vuelva a insertar la tapa de la pila girando hasta que quede fija. Recuerde, el estetoscopio se conecta vía Bluetooth. El material grabado podrá ser escuchado por el personal médico simultáneamente. En teleconsulta, los archivos se comparten en tiempo real. Si necesita escuchar mejor el audio, conecte unos audífonos. Cámara de inspección o multipunto. Acople de lentes y encendido. Seleccione y acople el lente deseado. Asegúrese de hacer coincidir las marcas de alineación de la cámara y el lente. Tome el lente y dé un giro en el sentido de las manecillas del reloj. Conecte el cable de video a la cámara y a una de las entradas de video ubicadas en el área de conexiones del gabinete. Encienda la cámara con el botón ubicado en la parte superior izquierda. La pantalla del dispositivo aparecerá en blanco y después el logo de la marca. Para quitar el lente, déle un leve giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Captura de imágenes. En el carrusel de imágenes, seleccione el dispositivo con el que tomará la imagen. Tome la cámara y enfoque la imagen a capturar. Congele la imagen oprimiendo el botón OK ubicado en la base de la cámara. La imagen aparecerá inmediatamente en la interfaz. En la interfaz, sección de dispositivos médicos, haga clic en herramientas. En la sección de herramientas, seleccione Snapshot. Haga clic en Snapshot para capturar la imagen. La imagen se agregará en la parte derecha de la interfaz. Si desea visualizarla, haga clic en Imágenes. Luz. A fin de tomar una imagen de mejor calidad, la cámara tiene pegada una luz que puede regular por medio de los dos botones ubicados en la base. Batería. Al usar la cámara estará encendida una luz azul. Cuando la batería esté baja, esta parpadeará, por lo que deberá colocarla en el módulo de carga. Mientras esto sucede, cambiará a naranja. Cuando la batería esté totalmente cargada, se apagará. Recuerda, los dispositivos conectados transmiten y comparten datos en tiempo real. Solamente se suben los archivos para intercambio de información. No se guardan en la nota médica. Si desea guardar los archivos, el procedimiento se explica en la sección Visor Clínico del manual de usuario. Bien, hoy día nos toca revisar lo concerniente a lo que es sistema de información, en la gestión del sistema de información en salud y como un macroproceso, como un proceso dentro de los macroprocesos de apoyo, ¿no? Y también lo que es limpieza, decontaminación, desinfección y esterilización, también como dentro del macroproceso de apoyo, ¿sí? Pero estos son dos procesos dentro del macroproceso de apoyo, aunque lo que es la telemedicina ya está tomando una especie de, dentro de lo que son los procesos misionales por el impacto que está teniendo, ¿no? Pero hasta el momento está considerado dentro del sistema de gestión de la información. ¿Cuáles son las preguntas que va a desarrollar el grupo expositor? 1. Explique las principales características del sistema de información en salud, sus tipos y la importancia de la interoperabilidad externa e interna. 2. Explique las principales características del servicio de telesalud y su utilidad en la gestión y prestación de servicios al usuario externo e interno. Explique los principios y las líneas de acción relacionadas con la digitalización de los servicios de salud, lo que se llama la transformación digital. 4. Explique las principales características de la asepsia y sus procedimientos básicos, así como la antisepsia y uso de antisépticos y desinfectantes. 5. Explique las principales características de los procesos de contaminación y limpieza, poniendo énfasis en el lavado de manos. Y 6. Explique las principales características de los procesos de desinfección, esterilización y almacenamiento de material estéril. Muy bien. El grupo expositor, al frente, por favor.
enviaron su... ¿Sí, no? Ya. No está en PowerPoint, ¿verdad? Está bien. El primero era. El primero era. Clic derecho y abrir con. ¿Acá? No, al otro, en el archivo, en la carpeta. No, al documento, doctor. Ahí, ya, clic derecho. ¿Eso ahí. ahí? Sí, sobre el archivo. ¿Abrir? Sí. Clic derecho. Ujú. El primero, Adobe Reader. No, sí, que está en PDF. Ah, claro. Uno de ustedes se va a tener que sentar acá para que pasen. Porque si no, por eso te digo, manden el PowerPoint para que así ustedes mismos pueden dirigir su diapositiva. Le ponen en PDF. Y ya. Si no, comparte el link. No, pero sí se puede. Pon ver completo y sí se puede. No. No, hay algunos que se pueden, pero puede que también tienen. Algunos, no sé si se puede. Hay unos punteros que ya también para todo. Ya, comencemos entonces. Buenos días con todos. En esta ocasión voy a hablar de nuestra clínica y pues vamos a, para esta sesión pues vamos a participar con respecto al índice pues vamos a tratar sobre los sistemas de información de salud y los respectivos temas que van a tocar mis compañeros. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, con respecto a sistemas, pues ¿en qué trata esto? Se trata de un conjunto de unidades que de manera organizada se van a unir para un determinado objetivo. Siguiente, por favor. Ya, con respecto al sistema de información en salud, es el conjunto de elementos que interactúan para el tratamiento y administración de datos e información generada que debe cubrir una necesidad o un objetivo, así como estar organizada y disponible para su uso posterior. Y bueno, para ello, ¿cómo es que se va a cumplir? Pues con el apoyo de herramientas, y para eso tenemos lo que sería el uso de información y comunicaciones. Siguiente. Con respecto a su característica, más que todo se basa en obtener datos y en cómo nosotros vamos a actuar ante ellos. Entonces tenemos mencionado que los datos orientan a las acciones y las acciones generan datos y requerimientos de más datos para mejorarlas. Entonces, como ejemplo, podemos tomar que, por decir, nosotros tenemos que vacunar a 100 pacientes y pues ya tenemos como tal vacunas para 100 pacientes. Pero, ¿qué pasa si en el proceso yo me encuentro con una población más que serían, por decir, de 50 personas? Entonces, ¿qué hago? Eso me intuye a que yo tome acciones, a que yo salga a buscar más datos e información para saber cómo actuar ante este problema. Y eso pues me va a orientar a cuántos recursos voy a necesitar para dicha cantidad de personas que tengo que atender y a cuántos tengo que vacunar. Y si bien es cierto, los sistemas de información son ricos en datos y pobres en información, porque yo bien puedo salir a adquirir varios datos de cuántas personas hay, pero no la suficiente información para yo saber y tomar, lo más importante, una decisión para tomar en cuenta cuántos recursos voy a necesitar para cubrir la necesidad. Siguiente, por favor. Con respecto a los tipos de sistemas de información en salud, tenemos los sistemas de información administrativos. Estas se
encarga de ordenar y almacenar información relevante con respecto a la administración. ¿De qué? De planificación, el presupuesto, logística, finanzas, recursos humanos, gestión documentaria. Ahora, con respecto a sistemas de información asistencial, esta se va a encargar de organizar y almacenar la información relevante con respecto a las competencias que hay dentro del Ministerio de Salud con el ente rector de salud. Y entre ellos podemos encontrar salud de las personas, la salud ambiental e inocuidad alimentaria, inteligencia sanitaria, infraestructura y equipamiento en salud, investigación y tecnologías en salud, recursos humanos en salud, productos farmacéuticos, epidemias y emergencias sanitarias, aseguramiento en salud. Siguiente, por favor. Ya. Con respecto a la interoperabilidad, es la capacidad que tienen las organizaciones para intercambiar, transferir y utilizar de manera uniforme y eficiente los datos, información y Por si documentos. acaso, recuerden que esto no es un concurso de lectura, esto es una exposición. O sea, ustedes no pueden salir y ponerse a leer lo que está ahí porque simplemente no tiene razón de ser. Ustedes tienen que exponer. Exposición significa que utilizo de ayuda la diapositiva, pero no me dedico a leerla. ¿De acuerdo? Lo más importante que quiero que recalquen de la interoperabilidad es que ya nosotros no solamente nos vamos a quedar con la información, sino que ahora tenemos la oportunidad de poder intercambiar la información y también poder recibir información de otros sistemas de salud. Y esto nos va a brindar mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque esto nos va a apoyar a tomar mejores decisiones para la salud del paciente. ¿Y en qué se va? Y esta se va a apoyar también con buenas prácticas como la de ejercer las políticas de modernización del Estado, la descentralización, simplificación administrativa y el gobierno electrónico. Y bueno, dentro de la interoperabilidad tenemos dos sistemas, que son el intersistema o externo y el intersistema o interno. Intersistemas o interno. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a intersistemas o externo, se realiza entre sistemas de información asistenciales, así como sistemas de información. Más que todo trata de que ya la información está entre pasar de un sistema a otro para intercambiar información. Y dentro de él tenemos como único un nivel en el cual se apoya, que es el de comunicación. Y entre ellos tenemos los estándares de mensajería, estándares de codificación y canales de comunicación. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a intrasistema o interno, se realiza entre los componentes, módulos, equipos biomédicos que pertenecen o interactúan con el sistema de información asistencial. Y dentro de él tenemos 4 niveles, de los cuales en el primer nivel tenemos el de aplicación, el cual integra componentes o módulos de los sistemas de información asistencial. Y dentro de él tenemos la atención directa, el apoyo al diagnóstico, la telemedicina, referencias, urgencias, aseguramiento en salud, administrativo y población estadística. Con respecto al segundo nivel, tenemos el de comunicación, en el cual está compuesta por estándares de mensajería, en el cual tenemos el HL7 que trata sobre el intercambio de información entre de un sistema a otro, el X2N que trata sobre con respecto al intercambio de información más relacionado a lo que es las facturas, el DICOM que es el intercambio de información con respecto a las imágenes como apoyo de diagnóstico, en el cual se trata de las radiografías, resonancias, ¿no? En estándares de codificación tenemos al CPMS, al PUMS y al CIEDIAS que nos apoya con la codificación de las enfermedades. Y con respecto al tercer nivel del proceso, tenemos el conjunto de actividades necesarias para que exista la interoperabilidad como intercambio de información en salud y seguridad y privacidad. Y por último, tenemos el cuarto nivel de dispositivo, el cual es un elemento importante en el cual de por sí es como la herramienta del cual nos vamos a apoyar, ya que para el intercambio de información, y para ello tenemos la tablet, el PC y asistentes digitales personales. Siguiente, por favor. ¿Cuál es tu apellido? Kinder. Bueno, continuando con la exposición, Pedro Ramírez, voy a hablar acerca de los servicios de telesalud, que estos han estado basados en la resolución ministerial del MINSA, que fue lanzada en el 2019, en la norma técnica de salud de telesalud, que es el número 067.
ser referentes a aplicaciones como son la prestación de servicios de salud, la gestión, el desarrollo de acciones de información, la educación y la comunicación. También es necesario recalcar la relación que va a tener el centro de consultante con el centro de consultor. El centro de consultante va a ser la IPRE, que va a tener una menor capacidad resolutiva, la cual va a enviar a lo que es unas informaciones según sus necesidades de salud, la cual para ser apoyado por una IPRE que ya sea que tenga una mayor capacidad resolutiva. Y ya el centro de consulta va a ser el que tenga una mayor densidad de tecnología suficiente para poder brindar lo que es el apoyo según las deficiencias y las Discúlpame que te necesidades. va a tener, se me había olvidado. Acá ya no va a haber un grupo que va a preguntar. Cualquiera de ustedes puede preguntar. Entonces yo voy a terminar la exposición, yo voy a designar a 2 o 3 alumnos para que formulen una pregunta. ¿De acuerdo? Y ustedes tienen que formular la pregunta porque se supone que acá no son convidados de piedra. Ustedes deben estar atentos a lo que les pregunten y ustedes cualquiera tiene la capacidad de poder formular la pregunta. Lo pueden hacer espontáneamente, voluntariamente, y si no es voluntario, yo a cualquiera le puedo decir que formule una pregunta respecto a lo que sus compañeros han expuesto. ¿De acuerdo? Así que cada clase que se viene, por favor, tienen que venir preparados en el tema, porque en su exposición, o para que puedan formular la pregunta correspondiente para fortalecer el aprendizaje. Ok, disculpa, ahora sí. Bueno, en caso del centro de consulta, como estaba mencionando, que es el de mayor capacidad tecnológica para tener los suficientes datos o lo suficiente para poder brindar una instancia de apoyo a los que no tengan una densidad tecnológica. Y esto es necesario recalcar que también el centro consultante con el centro consultor necesitan tener un convenio, y este convenio tiene que estar inscrito donde en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo para que se pueda llevar a cabo una buena comunicación entre ambos. Siguiente, por favor. Ya, bueno, también hay que tener en cuenta la capacidad tecnológica. La telesalud, sí, como menciona su nombre, es telesalud, entonces la capacidad tecnológica es muy importante, por la cual se debe garantizar lo que son los suministros permanentes de la energía eléctrica, también un sistema de comunicación, una disponibilidad de tecnologías, en las cuales se van a utilizar diferentes tecnologías, como son el hardware, el software, los terminales médicos, unas redes de datos, telecomunicaciones, las cuales tienen que tener una buena calidad y va a haber un régimen que va a estar evaluando todo ello, y también establecer estrategias dirigidas que suelen utilizarse para que puedan ver el entorno donde está realizándose la telesalud y no interfiera en ello. Y en sí, en base a todo esto, sí o sí se debe prever lo que son los requerimientos netos para asegurar lo que son la información transmitida, que esta sea de una mayor precisión, que sea confiable y que sea de manera oportuna. Siguiente, por favor. En cuanto a las prestaciones de servicio de sí vamos a encontrar 6 principalmente, las cuales ahorita hablamos acerca de 2. La primera es la teleprevención. Como podemos ver, va a estar relacionados a la promoción de la salud utilizando lo que son la tecnología. Esto va a generar que los pacientes tengan una mayor prevención de los riesgos, tengan mayor conocimiento de estos daños y puedan evitar mayores enfermedades a largo plazo. Otro es el telediagnóstico, las cuales van a ser áreas especializadas que van a contribuir al diagnóstico de un paciente mediante ya médicos especialistas. Siempre. Otra es la teleconsulta, en la cual tenemos mayor conocimiento de esto, que va a ser un acceso a experiencia y conocimiento de una teleespecialidad de ubicación remota. Esto va a estar, también se va a hacer similar a los casos de segundo diagnóstico. Estos casos de segundo diagnóstico quieren decir que van a ser de médico a un tecnólogo médico, o también un tecnólogo, o puede ser de un médico general a un médico especialista. Esto va a tener una relación junto con la telejunta médica y la telepresencia. La telejunta médica va a ser pues cuando el servicio de salud no tiene una relación unidireccional o jerárquica, y lo cual va a generar un diagnóstico más compartido junto con todos los especialistas. Otra es la telepresencia, que es la asistencia de un teleespecialista mediante que sea un videollamado por teléfono, que va a brindar una situación de un tratamiento ya netamente específico. Siguiente, por favor. Esas son las 3 siguientes prestaciones, que son el telemonitorio, donde el doctor va a ver una transmisión de información a la persona usuaria, como vemos en la imagen, donde le va a indicar lo que son algunos datos que tenga la paciente en la red, como son su placa de tórax, o pueden dar datos de ecografía, algunos datos bioquímicos que tenga la paciente, que sean observaciones, y puedan tener la paciente un control de estos datos. Otra es la televigilancia epidemiológica, donde va a notificar los daños sujetos a la vigilancia de salud pública. Esto según el contexto en el que pueden estar dándose, por ejemplo, en el caso de una pandemia del COVID-19 fue muy utilizado para poder ver cuáles son los pacientes que tengan más criterios de comorbilidades.
Otra es la teleemergencia, que va a consistir en la utilización de equipos móviles, como podemos ver, que van a poder ayudar a un diagnóstico inicial que sea rápido y que también pueda llegar el paciente con ya un mayor conocimiento de lo que esté pasando al paciente. Siguiente. En el caso de la gestión de servicios de telemedicina vamos a encontrar tres, que es el telecontrol, la telereuniones ejecutivas y las referencias y contrarreferencias virtuales. En el telecontrol vamos a ver sesiones de monitoreo, como vemos, van a ver si se han cumplido los objetivos, si se han visto todas las metas que se han puesto y evaluar toda esta supervisión mediante las redes integrales de salud. Otras son las telereuniones ejecutivas, como vemos van a ser los jefes, algunos ejecutivos que van a reunirse para ver toda la relación de sus datos mediante videollamada, como podemos ver. Y en el caso de las referencias y contrarreferencias, pues esto va a ser más que todo para optimizar la continuidad de la atención entre ciertos niveles de atención, como la anterior clase vimos. Siguiente, por favor. En el caso de la información, educación y comunicación, va a tener una buena relación junto con la telemedicina. Por ejemplo, tenemos ver que hay programas de capacitación continua a distancia, que van a ser generalmente más dirigidos a los personales de salud que viven en zonas rurales o que estén dispersos por el Perú. Y va a haber dos modalidades, que son en línea y otro en fuera en línea. En línea va a permitir que haya una interacción de información, que sea videollamada, que estén interactuando mediante preguntas o ya tienen un horario ya programado. En cambio, si es fuera de línea, van a ser mediante correo, mediante un portal, donde haya ya una modalidad semipresencial y principalmente ya el propio personal de salud va a ver sus tiempos en los que puede ya desarrollar lo que son algunas actividades que puedan dejar, como preguntas, foros, como sabemos. Siguiente. Y bueno, por último también vamos a ver todas estas informaciones o educaciones que puede dar, que son el programa de educación de salud a distancia, que va a ser ya netamente dirigido a la población por etapas de vida, que sean niños, adultos mayores, adultos de por sí jóvenes, ya según cada una de sus necesidades y sus etapas. Otra es la información de salud, que va a brindar a cada uno de los pacientes acerca de sus derechos y deberes de salud, también como organización y como servicio. Otra, discusiones de casos clínicos, donde ya va a ser más por medio de los doctores o bueno, los médicos que ya dan un intercambio de experiencia de práctica médica tanto nacional como también puede ser internacional. Igualmente con el intercambio científico, va a favorecer el contacto de centros especializados del país y en el del extranjero. Por último, también gracias a todo esto de la telemedicina vamos a ver que vamos a tener acceso a la base de datos médicos, donde gracias a ellos se van a poder realizar publicaciones científicas, algunas medicina basada en evidencia, algunas guías de práctica que va a poder ayudar a los pacientes, a las historias clínicas, también lo va a relacionar este acceso. Siguiente, por favor. Sería. ¿Cuál es su apellido? Ramírez. En esta parte vamos a hablar acerca de la digitalización en el sector de salud, o también, denominada transformación digital del sector de salud. La información que que para esta parte hemos obtenido es de una guía de la OPS que se formuló en el año 2021. Siguiente. Bueno, en este caso primero vamos a conocer un concepto básico de la transformación digital, ¿no? En este caso, lo que menciona implica la integración de tecnología en las diversas áreas que se pueda de una organización, ¿no? En este caso, en el sector salud, lo que según la OMS menciona es garantizar una cobertura sanitaria universal en el cual también se pueda, hay un sistema sanitario integrado mejor en lo que viene a ser en casos de emergencia, como fue en el caso de la pandemia, también asegurar el acceso de las diversas, no tanto de las zonas de las poblaciones vulnerables, para que puedan gozar de una buena atención de salud, ¿no? También otro punto que mencionan es que, como dije, mejorar la salud para todos, acelerando el desarrollo y la adopción de soluciones digitales en el sistema sanitario. Y bueno, la integración de los servicios va a generar grandes cambios culturales tanto para el personal de la salud como para la comunidad, ¿no? Siguiente. Entonces, en esta parte vamos a hablar acerca de los principios y las líneas de acción estratégicas que se mencionan en la guía. En este caso, primero vamos a hablar de como habíamos mencionado, la digitalización en el sector de salud viene a ser un cambio ya irreversible, o sea que sí o sí se va a dar a lo largo del tiempo. Si bien se tiene ya como, ahí se menciona, vamos a tener 6 aspectos de línea de acción que nos van a ayudar a poder lograr todo esto, ¿no? Que va a ir en conjunto de los principios que fundamentan o que escriben en este caso en la guía que se menciona para que
que en los distintos países de la región de las Américas se puedan formular o se pueda integrar un buen sistema de digitalización, ¿no? En este caso en el centro de salud, y también que puedan apoyarlos tanto en la toma de decisiones de formulación de nuevas estrategias y también de metas a corto y a largo plazo. La primera que se menciona es trabajar, que es importante trabajar juntos para que la transformación digital se impulse al logro de la Agenda 2030, la cual se menciona que va a estar basada mayormente en la tecnología, que es implicar uso de tecnología para que pueda haber una mejor cobertura. Coordinar también, en este caso, las acciones deben estar relacionadas con decisiones técnicas, jurídicas, que no dejen a nadie atrás, o sea, que sea inclusivo. Motivar, en este caso, es la cooperación supranacional para que fluya el conocimiento necesario en el momento justo y en el formato necesario, ¿no? Esto más adelante se va a entender un poco mejor con los principios en el cual se va sacando. Siguiente. Acá tenemos los otros tres, son en total 6. Incorporar en este caso la alfabetización digital como una política pública desde las primeras etapas de la educación. Esto va relacionado a que muchas personas no saben utilizar las herramientas digitales y eso viene a ser un gran problema. De hecho, eso se menciona en uno de los principios, que también no solo, al mencionar la palabra inclusión, no solo se menciona que vamos a tener que llegar a personas que se encuentran en zonas rurales alejadas o zonas remotas abandonadas, sino también que debemos incluir a las personas, tener en cuenta que hay cierto tipo de personas que no van a saber manejar esto y que tenemos que tomar medidas para poder, con otros sectores, para poder trabajarlo desde ya. Fortalecer están las bases fundacionales y los mecanismos de gobernanza para que las inversiones y acciones sean costo efectivas, informadas y sostenibles, ¿no? Garantizar, en este caso, las acciones tienen que estar relacionadas con la transformación digital, tener en cuenta los principios y fundamentos éticos de la inclusión y de los derechos humanos. Siguiente. En este caso vamos a hablar de los principios de transformación digital del sector de la salud, que son 8 los que están planteados. El número 1 habla acerca de la conectividad universal, en el cual va a mencionar asegurar la conectividad universal en todo el sector de salud para el 2030. Los bienes digitales, el número 2, el 3, la salud digital inclusiva, el 4, la interoperabilidad, el 5, derechos humanos, el 6, inteligencia artificial, el 7, la seguridad de la información y el 8, de la arquitectura de la salud pública. ¿Siguiente? Primero vamos a hablar acerca de la conectividad universal. En este caso lo que se menciona es, lo que se plantea en la guía es que la conectividad universal, tanto la conectividad como el ancho de banda, se debería considerar como un nuevo factor determinante social, ¿no? Porque ya que viene a ser, esto va a ir de la mano para que se pueda llegar a más lugares. Entonces, en base a esto, en la misma guía se forman ciertas como estrategias que cada gobierno en su país debería incluir. En este caso, por ejemplo, incluir la conectividad en los planes y estrategias nacionales de acceso a la cobertura universal. También crear registros y llevar a cabo acreditaciones, especificaciones, controles y monitoría de prácticas. Entablar alianzas y mecanismos sostenibles de intercambio de datos, información, conocimiento, inversión y financiamiento público-privado, que incluyan fondos gubernamentales y bancos multilaterales en conjunción con el sector privado. También definir, apoyar los modelos de financiamiento público. Básicamente es exposición, no es lectura. Básicamente todo esto se trata de informar desde las políticas públicas sostenibles, ¿no? Para que se pueda considerar, como ya he dicho, tanto la conectividad y el ancho de banda como un nuevo factor de interpretación. Siguiente. En el de acá, que viene a ser los bienes públicos digitales, en esto se menciona, hacerlo resumen, se debe fortalecer los sistemas de bienes públicos digitales, ¿no? Que se van a formular. En este caso, el software debe incluir un diseño especialmente adecuado en base a la necesidad de las personas. Tiene que tener un sistema también que incluya normas para que se respete la información y todo eso. Y bueno, eso más que nada también impulsar los marcos jurídicos y éticos de códigos abiertos. Datos abiertos, modelos abiertos de inteligencia artificial. Eso es lo que más se resalta en ese punto de los bienes públicos digitales. Siguiente. La salud digital inclusiva, como hemos mencionado, en este caso es importante la inclusión, no dejar a nadie atrás, o sea, incluir tanto las poblaciones vulnerables, tanto de vulnerabilidad social, económica, cultural, pero también incluir a las personas que tengan, en este caso, deficiencias con que viene a ser el uso de la tecnología, incorporar criterios de género, perspectiva de pluralidad y principios de equidad. También en este caso hay que analizar las creencias de cada comunidad y
seguridad habla acerca de formar sistemas de información en los cuales puedan estén bajo una gobernanza que garantice que esto sí va a funcionar, ¿no? Y que incluya toda la información, los datos, con el fin de que pueda facilitar el acceso a datos tanto al personal y como que también cuando por ejemplo quieres hacer un análisis de caso, también toda la información sea clara, concisa y con respectivas pruebas. Siguiente. En los derechos humanos, bueno, esta parte, como se menciona, es que garantizar que los derechos humanos se van a respetar en este caso, para lo cual se debe hacer una revisión de los marcos jurídicos y trabajar en base a eso, formular los instrumentos normativos apropiados, ¿no? Que se puedan poner el interés público frente a los datos individuales y masivos en salud. Y bueno, la inteligencia artificial en este punto más que nada se menciona que se debe promover la participación cuando hay un diseño o de una tecnología emergente para que al momento de que se pueda, una vez este tipo de tecnología ya tenga un lanzamiento, se pueda incluir fácilmente al sistema de salud. Y bueno, son los puntos que menciono. La siguiente. La seguridad de la información, en este caso tenemos que crear sistemas que sean confiables, en el cual se asegure que va a haber una protección de datos tanto del paciente y que también, o sea, el sistema de información tenga un buen diploma de consentimiento informado en cuanto al acceso al registro y que también tenga la base de datos esté confiable y segura, ¿no? Que no se va a divulgar la información. Y la arquitectura de la salud pública, básicamente lo que menciona es que no solo es un trabajo del sector salud, sino que también se tiene que involucrar la participación del sector de educación, como hemos dicho, acerca de las habilidades digitales que se debe implementar para que todos puedan gozar del acceso al sistema de salud que se proyecta, que es digital. Ese sería todo. ¿Cuál es tu apellido? Garay. Buenos días a todos. Lo que voy a tocar es una generalidad de lo que es asepsia y antisepsia, y para esto vamos a tener que hacer un repaso de algunos términos que queden claros y definidos, puesto que aquí hay bastante confusión a veces en estos manejos de términos. Siguiente, por favor. Básicamente vamos a ver qué significa o qué diferencia hay de asepsia, antisepsia, desinfección, esterilización. A veces solemos confundir, ¿no? Desinfección con esterilización o asepsia con antisepsia. Básicamente el término asepsia incluye lo que es limpieza, desinfección y esterilización en sus diferentes fases, como en el caso de la desinfección y esterilización. Y tiene como finalidad conservar estéril los campos que tienen que ver con el uso quirúrgico o tratamiento con los pacientes, ¿no? De esta manera, mediante la asepsia, se va a mantener de manera constante y libre de microorganismos. Y lo que es la antisepsia sería el procedimiento por el cual vamos a lograr la asepsia. Y para esto vamos a necesitar ciertos aditivos, ciertos compuestos que se van a aplicar, y esto es un punto interesante, en tejidos vivos. Es decir, la antisepsia está relacionada con tejidos vivos, es decir, la piel, las manos, ¿no? Y superficies animadas. En cambio, la desinfección es lo mismo que la antisepsia, pero se procede en objetos inanimados, es decir, la mesa quirúrgica, la mesa de mayo, coche de curaciones, el piso, ¿no? Eso tiene que ver con desinfección. ¿Y qué es la esterilización? La esterilización, a diferencia de los anteriores, porque tanto antisepsia y desinfección, mediante estos procedimientos van a quedar microorganismos. Van a quedar ciertas esporas, no se va a completar al 100%. En cambio, la esterilización sí, es un procedimiento por el cual se va a lograr eliminar el total de los microorganismos patógenos, incluyendo las esporas, que es lo más resistente. Entonces, ya en base a estos conceptos vamos a ver un poquito la aplicación. Siguiente, por favor. ¿No? Y vamos a ver qué es un desinfectante.
Entonces el desinfectante sería un agente que destruye los microorganismos. Y como mencionamos anteriormente, efectuando las esporas. ¿Y dónde se va a aplicar el desinfectante? En superficies inanimadas, ¿no? Es decir, utilizando el término adecuado sería incorrecto decir voy a desinfectar la herida del paciente, ¿cierto? Entonces, ¿y qué es un antiséptico? Es el agente que destruye microorganismos, exceptuando nuevamente las esporas, es decir, es un método que no se consigue el 100%, ¿no? Y por ejemplo, dentro de los antisépticos conocidos está la clorhexidina, que se usa al 2%, también hay al 4%, el ticlosan, que es un producto que fue bastante difundido en el tiempo del COVID, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, que lo conocemos bastante, en la povidona iodada o la iodopovidona al 10%, y vale mencionar que de estos productos, incluyendo el alcohol etílico, la clorhexidina es la que más se utiliza para lo que es lavado de manos en los hospitales que estamos nosotros actualmente rotando. No había mencionado los ejemplos en cuanto a desinfectantes, ¿no? En cuanto a desinfectantes tenemos el cloro con todos sus derivados y los compuestos fenoles. Dentro de la técnica, quería mencionar aquí un punto, ¿no? Existe lo que también es la técnica aséptica. Y esta técnica es un conjunto de procedimientos que tiene como fin disminuir al mínimo la posibilidad de contaminación microbiana. Y tiene componentes. Dentro de estas técnicas está el lavado quirúrgico, mis compañeros más adelante van a especificar un poco de manera más clara, el uso de barreras físicas, el uso y preservación de material estéril y la limpieza y desinfección de piel previa a los procedimientos. Esto es parte de lo que es técnica aséptica, que es un poquito diferente a los términos anteriormente mencionados. Siguiente, por favor. Y aquí, si bien esta tabla va a ser un poquito más especificado adelante en la exposición, solo para mencionar algunos agentes antisépticos. Y cuando hablamos nuevamente de antisepsia, esto va aplicado a tejido vivo, ¿no? Tenemos los alcoholes, que si bien tienen una valoración rápida de acción, ¿no? También tienen una acción bastante amplia en lo que son bacilos gram positivos, bacterias gram negativas, tenemos micobacterium para hongos. La clorhexidina, que como mencionaba, es bastante utilizado en lo que es antiséptico para el lavado de manos, la cuestión quirúrgica. Y también tenemos, por ejemplo, el ticlosan como referencia, ¿no? Que es un compuesto que se utilizó bastante en el tiempo del COVID, se hizo bastante conocido, así también como el compuesto de amonio, ¿no? Que también fue bastante difundido en el tiempo de COVID, ¿no? Inclusive tendían a aspersarse el cuerpo, ¿no? Esto más que nada como para poder hacer un paralelo de sus acciones sobre las bacterias, sobre los hongos y sobre los virus, ¿no? Siguiente. Pásame. Bueno, ahora hablaremos de lo que es lavado de manos y limpieza, siempre, por favor. Ya, entonces, para hablar de lavado de manos, tenemos primero que referirnos a qué es la higiene de manos. Como se menciona, es una medida higiénica conducente a la antisepsia de manos con el fin de reducir la flora microbiana transitoria. ¿Cómo la reducimos? Entonces, de dos maneras, usando agua y jabón con antisépticos o usando el alcohol gel. El alcohol gel sería la higiene seco de manos y el agua con jabón y antisépticos sería el lavado de manos. Dentro del lavado de manos tenemos tres. Tenemos el social o comunitario, que no nos compete, pues, más para el paciente, y el clínico y el quirúrgico más para el personal sanitario, ¿no? Para hacer una pequeña diferencia, el clínico principalmente enfocado en disminuir la flora transitoria, mientras que la flora residente ni lo toca, y el quirúrgico sí eliminar completamente la flora transitoria y disminuir la flora residente. Siguiente. Entonces hablemos un poquito de eso. ¿Qué es la flora transitoria y la flora residente? Como vemos en esta imagen, la flora residente va a ser aquella flora que se mantiene de manera permanente sobre nuestra piel y donde el 10 al 20% se encuentra ¿dónde? A nivel de la epidermis profunda. El resto se encuentra en la epidermis superficial. Por lo tanto, se entenderá que con un lavado clínico podría eliminar la que esté en la superficie. Entonces son difíciles de eliminar en general en los lavados de manos porque hay parte que esté en la profundidad que solamente va a ir a la superficie durante la sudoración.
que incluye esta provoca negativos como el epidermitis saprofítico, difteroides, protonobacterio aureus, enterobacterias y algunas levaduras. Por otro lado tenemos la flora transitoria, que la voy a adquirir a través del contacto con pacientes contaminados o con personal de salud que también está contaminado o con superficies contaminadas. ¿Sí? Esto puede durar minutos, horas, hasta días en nuestra piel. Y es importante, ¿por qué? Porque va a ser el origen de la mayoría de las IAs, ¿sí? Que anteriormente se llamaban infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias. ¿Qué tenemos acá? Algunos gram negativos como el E. coli, Pseudomonas, Serratia, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus Helicobacter, y gram positivos como el Staphylococcus aureus. Entonces, un poquito hablando de las infecciones asociadas a la atención de salud, que son las IAs, ¿qué dicen? Son procesos infecciosos, localizados o generalizados de origen endógeno o exógeno. O sea, origen endógeno refiriéndose a que puede ser la contaminación del mismo paciente, una infección originada por las infecciones o las bacterias que se encuentran en la piel del mismo paciente, y exógeno por la transmisión de bacterias que se encuentran en nuestras manos o en la superficie dentro del área hospitalaria. ¿No? Se refiere que estas infecciones se van a dar luego de 48 horas de permanecer en estancia hospitalaria o, en caso de neonatos, luego de 72 horas. Como ejemplos tenemos las infecciones asociadas al tétano central o las neumonías asociadas al uso de tubo endotraqueal, ¿no? Infección, o inclusive las infecciones de las heridas quirúrgicas. Siguiente, por favor. Entonces, la OMS, para prevenir estas IAs, justamente organiza en qué momentos debemos lavarnos las manos. Son 5 momentos. Siguiente. Entonces, vamos a ver con el primer momento. Tenemos el primer momento antes del contacto directo con el paciente. ¿A qué se refiere esto? Primero, vamos a tener, el paciente tiene que estar con la piel íntegra, ¿sí? Y no tampoco vamos a tocar lo que sean sus mucosas. ¿En qué situaciones? Cuando vamos a medir la tensión arterial, cuando vamos a ver el pulso, cuando, por ejemplo, le vamos a colocar una mascarilla, o cuando le vamos a ayudar a levantarse. El paciente capaz no quiere estar todo el hecho en la cama, quiere sentarse en una sillita que esté a su costado, lo vamos a ayudar igualmente. Antes de cualquier contacto físico con el paciente tenemos que lavarnos las manos. ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia de eso? Para evitar que nuestra flora transitoria y nuestra flora residente pueda llegar a ser. Siguiente. El segundo momento del lavado de manos, como se menciona, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. En este caso ya nos estamos refiriendo a piel que está dañada o a tener contacto con superficies mucosas, por ejemplo el ojo. Antes de echarle unas gotitas que requiere su ojo, tengo que lavarme las manos. Antes de poner una sonda urinaria, tengo que lavarme las manos. Antes de poner una vía de venoclis, tengo que lavarme las manos. Entonces, a todo eso, ¿no? Contacto con bombos, bueno, en realidad, antes de hacer una tarea limpia o aséptica, ya. Y la importancia para esto, ¿por qué es? Igualito con el anterior, para proteger al paciente de mi flora, pero ya no solamente de mi flora, sino también de la flora de una flora endógena. Siguiente. El tercer momento, sí es después de la exposición a fluidos líquidos corporales. Este que está más en relación con el segundo momento, ¿no? El segundo momento era antes y en cuyo caso sería después. Por ejemplo, después de haber lavado un pie diabético, no hacer una operación de pie diabético, estoy expuesto a fluidos corporales, o capaz el paciente vomitó y estoy expuesto a fluidos corporales. El tener guantes no salva el hecho de que no me tengan que lavar las manos, por si acaso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? En este caso ya es para protegerme a mí mismo. Para protegerme a mí mismo y para proteger a todo el personal que se encuentra en la sala hospitalaria. Porque igualito yo voy a salir y voy a empezar a agarrar historia clínica, voy a empezar a agarrar cualquier superficie. Siguiente. El cuarto momento sería después del contacto con el paciente, que tiene relación con el primer momento, ¿no? El lavado de manos. Entonces, igualito, después de ayudarlo a levantarse, a pararse, a bañarlo, a vestirse, a cambiarse, o después de hacer tomas de signos vitales, ¿no? Y la importancia es lo mismo que el anterior: protegerme a mí y proteger al entrenamiento. Siguiente. Y el quinto momento es después del contacto con el entorno del paciente, ¿no? El anterior era cuando él tenía contacto directo, lo tocaba a él o a su ropa que está puesta. En este caso es cuando toco su entorno, ¿no? Por ejemplo, el equipo de monitorización o la misma cama, las ambas, con la misma importancia. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para poder realizar el lavado de manos? Pues primero, el personal debe tener uñas cortas, uñas limpias y sin esmaltes. ¿Por qué? Porque estos son focos de proliferación bacteriana. Como menciona, las áreas mundiales son lugares donde hay mayor cantidad de bacterias, e inclusive también las áreas en las que se encuentran entre los dedos. ¿Sí? Otro importante, hay que retirar todas las joyas y relojes, porque se ha demostrado que a diferencia de una piel que está libre, una piel que está cubierta por anillos, por ejemplo, tiene mayor cantidad de bacterias. Entonces, tiene que retirarse.
Y lo que les mencionaba, importantísimo, el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. Que se quede claro. Y otro, que no se debe usar cepillo para el lavado de manos y antebrazo. El cepillo solamente se podría utilizar para el lavado de lo que serían las uñas. Siguiente. Y estos son los antisépticos que se podrían utilizar para todos los temas principales. Los alcoholes son las soluciones hidroalcohólicas que, a diferencia de la clorexidina o la iodopovidona, no tienen un efecto residual. ¿Sí? Si bien actúan muy bien, si se dan cuenta, con bacterias, hongos, virus, pero no tienen un efecto residual. Por lo tanto, solamente me sirve para ese momento y se quedó, y si toco cualquier otra superficie voy a seguir contaminando. En cambio, la clorexidina, al 2%, en caso de lavado clínico, sí tiene efecto residual hasta por 6 horas. Entonces, eso es importante. Y bueno, la iodopovidona al 2% que sea como antiséptico, no más concentración y como esterilizante. Siguiente. Entonces acá tenemos lo que sería el lavado de manos clínico, ¿no? Como se menciona, tiene que durar de 40 a 60 segundos. ¿Cómo es? Como se menciona, primero uno se lava las manos, después echa lo que sería el jabón con el antiséptico, ¿verdad? ¿Por qué este orden? Porque el jabón va a disminuir la actitud superficial del agua, haciendo que tenga mayor contacto con la piel, por lo tanto barriendo con mayor cantidad de microorganismos. Luego ya, ¿no? Frotado de mano, después dorso con palma, intercruzando los dedos, intercruzando los dedos, palma con palma, intercruzando los dedos, ¿no? Después frotar el dorso de los dedos, con una mano, con otra mano, lo del pulgar también, y finalmente la punta de los dedos con la palma de la mano, con movimientos de rotación. Cierra, se seca, palmaditas y ya. Siguiente. Este sería el lavado de manos prequirúrgico, y como se ve es un tanto distinto. Primero se lava las manos siempre, pero en este caso luego que se hace la limpieza de las uñas, ¿no? Como hemos dicho, se puede usar ese limpiador de uñas y luego recién se usa el jabón, ¿no? Y ya después el lavado clínico como tal, como 2 minutos menciona que se debe de demorar, y ya luego con movimientos rotatorios no ir hasta el codo durante 1 minuto, y ya luego el lavado y ya está, 3 a 6 minutos. Esto es con jabón y antiséptico, no hago jabón y antiséptico. Siguiente. Pero como mencionamos, también podemos usar alcohol gel. Serían los mismos pasos exactamente como el lavado clínico. Siguiente. Y este es usando alcohol gel para el lavado quirúrgico, ¿no? Siguiente. Que 3 a 5 minutos. Ya. Y este cuadro me parece interesante porque a veces uno dice, mira, puedo reemplazar el alcohol gel con el agua jabón en cualquier momento, son intercambiables. Sí y no. ¿Por qué? Porque solamente puedo hacer eso en las manos que se ven visiblemente limpias. Por ejemplo, mi mano ya está visiblemente limpia, pero ¿qué pasa? Yo he venido tocando la moto, yo he venido del micro, yo he venido tocando las barandas. ¿Está limpia verdaderamente? No, ¿verdad? En esas situaciones sí puedo utilizar alcohol gel. Sin embargo, en manos que están visiblemente sucias, por ejemplo, por sangre, fluidos corporales, o cuando he tocado pacientes contagiosos, en ese caso ya no debería usar alcohol gel, sino debería lavarme las manos con agua y jabón. El siguiente. Ya. Entonces, hasta ahí todo lo que sería el lavado de manos. Ahora, ya con mi compañero Shima vamos a hablar sobre los procesos que usted dentro del centro de esterilización. Primero voy a enfocarme en el proceso de limpieza hospitalaria. Siguiente. Entonces, la limpieza hospitalaria, ¿qué se refiere? Es un proceso de remoción mecánica y o física de toda materia extraña en el ambiente, superficies y objetos. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el número de microorganismos. ¿Para qué? Igualmente, para prevenir las IAs, ¿no? Las infecciones asociadas a la atención de salud, a través de 3 mecanismos: mecánico, químico y térmico, ¿no? Mecánico, al momento de frotar bien ahí los instrumentos; químico, principalmente con los detergentes enzimáticos que van a permitir o la facilidad de retirar los tejidos orgánicos; y térmico, por separado. Siguiente. Tiene principios generales y químicos. Principalmente me voy a enfocar en que menciona: la sociedad actúa protegiendo a los microorganismos del contacto de agentes letales como desinfectantes, esterilizantes, e inactiva los agentes limpiadores. ¿Qué quiere decir? Que siempre primero va a ir la limpieza. Yo no puedo desinfectar, no puedo esterilizar si no antes quito la suciedad a través de la limpieza. ¿Sí? Y la suciedad, como mencionan los principios químicos, ¿qué cosas son? Son componentes o materiales orgánicos y inorgánicos donde posiblemente pueden albergar microorganismos. ¿Sí? Siguiente. Los insumos para el lavado, los detergentes enzimáticos, como les comentaba, me van a facilitar el retiro de tejidos orgánicos como la sangre, lubricantes para protección instrumental, y el agua, principalmente el agua suave, lo que se va a utilizar, que no tiene minerales, para evitar el depósito de esa agua. Siguiente. Estos son los 6 procesos que va a llevar lo que sería la limpieza de los materiales. Siguiente.
Entonces, primero, como vemos, es la recepción. La recepción donde se va a hacer en el centro de esterilización, pero en la zona roja, en la zona sucia. ¿Sí? ¿A través de qué? De una ventanilla. ¿Sí? El personal de salud no va a recepcionar y va a clasificar los materiales que están viniendo: metálico, polietileno, goma, plástico, vidrio. Siguiente. Una vez clasificados, ¿qué va a pasar? Va a pasar por un proceso de descontaminación. Estos materiales primero van a ser sumergidos en detergente enzimático, dependiendo del tiempo, depende pues, de la marca, ¿no? Ahí te va a decir. Y luego van a ser pues limpiados, digamos, con un chorro de agua de tal manera que se va a ir todo, o la gran parte del material que lo está contaminando. La guía menciona que esto, el proceso de descontaminación o prelavado, se debería de realizar en las mismas áreas en donde está siendo contaminado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una herramienta se mancha con sangre, y esa sangre, hasta que pase todo el tiempo hasta llegar al centro de esterilización, se va secando, se va impregnando más en la herramienta y por lo tanto va a ser más difícil el proceso de lavado. Siguiente. Bueno, después sigue lo que sería el lavado. Tenemos dos tipos de lavados: uno manual, directo, y un lavado mecánico automático. El más frecuente, claramente, es el lavado manual o directo. Para ello, pues, se debe usar la capa de protección, anillo impermeable, lentes, guantes y mascarilla. Y el mecánico a través del uso del lavador. La realidad dice que existen tres, ¿no? Que sería el mixto, que sería la combinación mixta. Siguiente. Después pasa por lo que sería el secado a través de paños absorbentes o a través de aire comprimido. O podría ser un secado automático a través de una gaveta de secado. Y por último, la lubricación, porque luego de todo este proceso de limpiado, a veces las herramientas quedan un poco duras o que no se pueden utilizar bien, o algunas manchitas, y eso se pone la lubricación para protección del material. Y correcto uso. Siguiente. Y eso. Gracias. Ya para terminar, porque siempre nos estamos aburriendo, vamos a hablar. Sí, doctor. Vamos a hablar sobre desinfección y esterilización. Ya, no suena casi igual. Sí, posiblemente ya nuestro compañero nos habló sobre lo que es. Sí, por favor. Desinfección y esterilización va a significar eliminación de microorganismos. Pero, ¿y cómo lo diferenciamos? Desinfección va a ser la eliminación de microorganismos de forma vegetativa, o sea, de su forma activa, objetos inanimados. Pero en este caso no vamos a eliminar lo que son esporas bacterianas, que es la forma resistente, y lo vamos a ver en esterilización, que ahí sí se va a eliminar las esporas bacterianas. ¿Sí? Bien, Spalding en 1986 nos dio un criterio de indicación para ver qué instrumentos vamos a esterilizar o desinfectar. En este caso tenemos los instrumentos críticos, que ya todos conocemos, el instrumental quirúrgico, que necesariamente debe ser esterilizado porque este va a estar en contacto con cavidades, con tejidos, con vasos, entonces estos deben ser esterilizados, ¿no? Como las ondas también cardíacas, catéteres y prótesis. Tenemos ahora los semicríticos, que posiblemente sí también pueden entrar a esterilización, pero están más para la parte de desinfección de un alto nivel. Ahorita vamos a explicar lo que es desinfección de alto nivel. Estos artículos semicríticos están en contacto con mucosas y con la piel intacta. Pese a que las mucosas también actúan como una barrera, estas también significan que puede ser altamente infeccioso. Entre los ejemplos que tenemos artículos semicríticos están los equipos de asistencia respiratoria que se usan en anestesia, los endoscopios, los fibroscopios, y tenemos los últimos, los no críticos, que son que están en contacto con la piel intacta, y para ello se necesita una desinfección mediana o de bajo nivel. ¿Quién aquí desinfecta su endoscopio, su tensiómetro? Nadie, ¿verdad? Bien, todos estos entran en esta parte de no crítico. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos los niveles de desinfección. Para el de alto nivel, todos los microorganismos pueden ingresar también a eliminar esporas, pero dependiendo también del material del artículo que se va a limpiar. Entre los agentes químicos tenemos el ortotaldehído y todos los demás que están ahí. Desinfección de nivel intermedio, que es, va a eliminar bacterias vegetativas y algunas que otras esporas. Aquí encontramos los grupos fenoles, el clorito de sodio, la cetrimida, cloruro de benzalcono. Y por último, la desinfección de bajo nivel, que va a eliminar bacterias vegetativas en su forma activa, como les comentaba, hongos, algunos virus, y en corto tiempo eso
usar es el grupo de amonio cuaternario. Siguiente, por favor. Bien, justamente les comentaba, ¿no? El nivel de desinfección alto, vamos a ver que va a poder eliminar la mayoría de microorganismos. Y bueno, en el intermedio y bajo ya vemos que hay una menor capacidad de bactericida, fungicida, y todo. ¿Sí, por favor? Bien, ¿qué métodos de desinfección conocemos? Ya les estaba comentando algunos. Tenemos los físicos, los químicos. Entre los físicos tenemos la pasteurización y el hervir artículos. Estos no se usan para la parte hospitalaria. Sin embargo, tenemos otros que son desinfectador de agua o a chorro, que es más que todo usado para los urinales. No sé si conocen a las chatas, los papagayos, esos se usan para poder hacer la limpieza, como comentaba mi compañero también. La radiación ultravioleta inactiva microorganismos de 240 a 280 nanómetros y desinfecta en el ambiente del quirófano, pero hay una controversia aquí. Igual los estudios no están muy significativos y dicen que no podría indicar mucha desinfección para un ambiente de quirófano, y aparte recordemos que es radiación. De todas maneras vamos a afectar a la persona o al personal que vaya a desinfectar, porque lo estamos poniendo radiación. Siguiente, por favor. Y tenemos los químicos, ya les estaba comentando, el octadeno y el hipoclorito de sodio. ¿Quién conoce el hipoclorito de sodio? Su nombre común. Lejía, excelente. El hipoclorito de sodio, vemos que todo es bactericida, llega hasta las 3 horas y así. Pero ¿qué pasa? Va a eliminar vapores, va a ser mucho más riesgoso para las personas que lo vayan a oler o vayan a estar cerca a este químico. Entonces, el más aceptado hasta el momento es el ortoaldehído. Siguiente, por favor. ¿Qué factores van a afectar la efectividad de la desinfección? La cantidad y ubicación de microorganismos, la resistencia al químico. Recordemos que muchas bacterias son muy resistentes, en la concentración del agente. Todos los químicos que les mostré hace rato tienen una concentración y se deben usar adecuadamente, porque si no, no desinfectaría nada. Tenemos factores físicos, químicos, materias orgánicas, que de ello dependen también desinfectar sí o no. La duración de la exposición y la presencia de materiales extracelulares o biofilmes que lo producen las bacterias. Siguiente, por favor. Bien, llegamos a la parte de esterilización. Ahorita acabamos. Ya lo conocemos, ya mi compañero lo dijo. Va a eliminar los microorganismos y las esporas. Va a usar, ya les comenté, ¿no? Según Spaulding, va a ser usado para los artículos críticos, o sea, los que van a estar en contacto con cavidades, vasos, así, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bien, tenemos método de esterilización, el de calor seco, que es a los métodos de esterilización físicos o de alta temperatura. Tenemos también el de humedad. En el calor seco vamos a usar estufas o pupineles a 170 grados centígrados por 60 minutos o a 150 por 150 minutos. Listo. No hay mucho aquí que decir, así que sigo por favor. Bien, tenemos aquí calor húmedo a vapor. ¿Quién no conoce el autoclave, verdad? Es muy conocido. Entonces, para poder resumir todo, tenemos que tener nuestros 3 pilares: vapor, tiempo y temperatura. Para poder nosotros vigilar de que se está haciendo una correcta esterilización, tenemos que tener los 3 pilares. Tenemos tipos de autoclaves: el de desplazamiento de gravedad, el esterilizador de prevacío, las autoclaves instantáneas, que son más usados en urgencia porque son demasiado rápidos. Y bueno, tenemos que entender que para usar el autoclave tenemos que tener en claro qué materiales van a resistir tanto el calor como la humedad. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos los químicos de baja temperatura. Estos son de tipo líquido, gas o plasma. El de líquido es inversión de esos químicos que mencionan ahí. El de gas es uso de cámaras con ciclos automatizados que brinden seguridad al usuario. Y el de plasma, que es el de plasma de peróxido de hidrógeno. Siguiente, por favor. Ok. Para poder
biologitos que lo usan y también para poder preservar la esterilización. Tenemos aquí los tipos de empaques y vemos que el autoclave es la mayoría, así que es el que más se usa. De ahí tenemos el de calor seco y los otros químicos, que no son muy... que aquí sí tenemos que ver qué materiales se van a usar para poder esterilizar. ¿Sí, por favor? Bien, factores que afectan la efectividad, repetimos, número de microorganismos, el tiempo, la humedad relativa, los materiales orgánicos, la temperatura y la estandarización de la carga. ¿Sí, por favor? Para poder validar el proceso de esterilización tenemos que pasar por auditoría, certificación y si es posible realizar una certificación microbiológica. ¿Por qué? Porque necesitamos validar la rutina. ¿Cuántos artículos vamos a poder usar el autoclave? Entonces tenemos que estandarizar esa medida para poder validarlo. ¿Sí, por favor? Ok, la monitorización. Entre la monitorización, para poder ver que estamos haciendo una correcta esterilización, tenemos los físicos, químicos y biológicos. En los físicos, sabemos que los autoclaves tienen monitores, pero esos no son suficientes. También se puede usar los termómetros, manómetros de presión, sensores de carga y válvulas. En los químicos, tenemos, no sé si lo han visto, cintas adhesivas que cambian el color, que cambian, a la temperatura. Pero, como les mencioné, los tres pilares que había mencionado hace rato, la temperatura no es el único que necesitamos ver para poder saber que estamos esterilizando correctamente. Entonces, el único que lo tiene, o el único que podríamos usar, es entre la clase 5 y clase 6, que ellos son los más específicos de este monitoreo. Y también tenemos los biológicos, que son preparados con microorganismos para poder ver si la esterilización es satisfactoria. Siguiente, por favor. La central de esterilización. Mi compañero ya lo había mencionado. El área roja es donde ingresa, se hace la limpieza, pasa a una área limpia, que es el área azul, donde se realiza la desinfección, y luego pasa a una área estéril, que es el área verde, que ya es donde se almacena todos los equipos esterilizados. ¿Qué pasa? No podemos retroceder en ese orden, tiene que ser así, de rojo, azul, verde, en un flujo unidireccional. Este centro de esterilización tiene que estar cerca al quirófano y tiene que encargarse de poder llevar todos los equipos necesarios de manera oportuna. Tiene que estar iluminado, ventilado y tiene que tener buenas condiciones de trabajo. Siguiente, por favor. Ya, eso es lo mismo que les estaba diciendo. Tiene que terminar. Siguiente, por favor. Hay demasiado tiempo de exposición. Sigue. Ya. El almacenamiento, para resumir, es mantener la esterilidad y tienes que ver que todas estas características se cumplan, de temperatura, humedad y el ambiente que tiene que ser ventilado. Siguiente, por favor. Igual recomendaciones. Siguiente, por favor. El almacenamiento de material estéril. Según la teoría, debe ser en 6 meses, pero debe estar asociado a la calidad del material con el que se está empaquetando. Pueden haber eventos relacionados que terminen con ese vencimiento o con esa vida de anaquel o de almacenaje, como es el manejo y transporte, el bodegaje, la presentación, que muchas veces se puede contaminar el material, y tenemos evidencia visual de deterioro de empaque. O sea, si vemos un empaque que está todo abolladito, entonces tenemos que dudar y decir, eso está contaminado. ¿Listo, por favor? ¿Listo? Gracias. Muy bien, a ver, formúlenle por favor preguntas al grupo. A ver, escuchen, jóvenes. Ya, buenos días. Una pregunta. Dentro de las actividades de telemedicina, ¿qué actividad se realiza de manera sincrónica? ¿Hay actividades que se puedan realizar de manera sincrónica? ¿Dentro de qué? Dentro de las actividades de telemedicina, utilizando la normativa de telesalud, ¿se podrían realizar actividades de manera sincrónica?
por WhatsApp al paciente. De manera Asincrónica. asincrónica. No, asincrónica. Es decir, que ese momento el paciente, por ejemplo, está durmiendo, está cocinando, entonces después de hacer eso ya chequea, ¿no? Chequea su grabación o el audio que uno le dé, ¿no? Y ya esta actividad ya se traduce en su kit del profesional. Ok, muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, otra pregunta. A ver. Bueno, ¿qué me recomendarías utilizar? ¿Qué alcohol si yo voy a la tienda y veo que venden al 70%, 90%, 96%? ¿Qué me sugerirías? Ya el alcohol del 70%, que tiene la suficiente cantidad de agua para que pueda actuar el alcohol como tal, no se va a vaporizar rápidamente, 70%. No se va a vaporizar rápidamente como sería con el 90%, y por tanto no tendría pues suficiente tiempo para la productividad antiséptica. No se olviden que el alcohol también es un fijador de gérmenes. El alcohol también se utiliza para poder fijar determinados gérmenes. Entonces, por eso es importante que en qué concentración es que lo voy a usar como antiséptico, ¿verdad? ¿Otra pregunta? A ver, Elizabeth, pregunta. ¿Cómo qué? Un poquito más fuerte. ¿Qué ventaja podrías encontrar de la teleconsulta y qué desventajas? En el caso de las ventajas, bueno, como mencionó mi compañera también anterior de la pregunta, en el caso de pandemia hubo un buen uso de esta telemedicina, de estas teleconsultas, en la que les pudieron ayudar a los pacientes que tengan, en el caso de sus comorbilidades o algunas enfermedades crónicas que tengan menos riesgos a infectarse, sean menos expuestos. Otra ventaja, también no va a colapsar el sistema de salud. Al ser solamente esas consultas que tengan o pueden ser revisiones de sus exámenes, el paciente lo puede hacer de manera virtual y así no puede asistir y haya más prioridad quizás a otros pacientes que sí necesitan un examen físico de presencial. Las desventajas, una de ellas viene a ser la limitación de equipos, que no hay equipos especiales que nos permita, o sea, examinar adecuadamente a los pacientes en este caso. Esa es una de ellas, que, bueno, en el Perú sobre todo que hay escasa de esos productos, por la actividad que estuvimos viendo, porque con la actividad de práctica, más o menos sí hay dispositivos, pero en otros países, ¿no? Aquí recién solo hay una empresa que está trabajando en eso, pero que sí, tal vez de aquí más años se pueda usar, pero por ahora es limitado, prácticamente no se usa eso, ¿no? Y otra desventaja también podría ser lo que viene a ser la información que se tiene en el sistema. Al momento de la consulta, a veces hay datos erróneos o una base de datos que no viene con antecedentes de otro centro que se haya atendido o de otro tipo de niveles. Bien, esta teleconsulta, este telemonitoreo que se hace a los pacientes, esta televigilancia, ¿en qué se basa? O sea, ¿cuál es el fundamento para eso? Porque normalmente cuando nosotros hacemos una atención, hacemos la parte de la anamnesis y luego viene el examen físico, ¿verdad? Ya, entonces acá la teleconsulta, ¿qué característica tiene? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuál es su soporte principal? ¿Qué no estás desarrollando? ¿Qué parte del acto médico no estás haciendo? Claro, la interacción interpersonal. Claro, pues no vas a poner el estetoscopio a través de la pantalla, ¿no? No estás haciendo examen físico, estás simplemente escuchando al paciente lo que te cuente, estás haciendo anamnesis y en base a eso también estás tú dando un tratamiento determinado, solo con lo que te cuente el paciente y lo que tú puedas ver, ¿no? Pero el paciente no decía, ver, abra la boca o no vas a hacer un examen ginecológico, imposible, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el asunto es ese, de que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Resulta también, entre comillas, un tapahuecos. ¿Por qué? Porque esta telemedicina
qué bueno sería que realmente se aplicase al 100% y que gente de provincia pudiese ser beneficiado con esto en muchos aspectos, pero lamentablemente eso no se da. Entonces la telemedicina está circunscrito a determinado grupo de personas, más que todo acá en Lima, donde puede funcionar en la medida de lo posible, y genera que pues diga, bueno, ya no se necesita médicos. Entonces digan, si estoy con la telemedicina, estoy en Puno, y necesito, por ejemplo, un dermatólogo, pues ya no mando un dermatólogo. ¿Por qué? Porque ahora sí, a través de un parámetro, yo tomo una foto, el dermatólogo llegará y me manda la receta y se acabó todo el asunto. Entonces, es una forma de paliar también las falencias que existen, esas brechas de recursos humanos, ese tema de la telemedicina. Entonces, hay que tener presente esos aspectos. Otras cosas más que los he escuchado, en base al... Es muy cierto lo que dice Colbert, que hay un poco de confusión en esos términos. ¿Por qué han expuesto toda esta parte de desinfección, etcétera? Eso ustedes lo van a hacer, sí, van a ser cirujanos, es cierto, van a ser supervisores de un buen lavado de manos, van a supervisar también como médicos una central de esterilización, claro que sí, esa va a ser función que ustedes van a cumplir. Pero hay que tener bien claritos los términos. ¿Qué cosa es cada una de estas cosas? Por ejemplo, no he escuchado el término de descontaminación ni limpieza. ¿No? Limpieza, descontaminación como tal, no he escuchado desinfección. No, descontaminación dentro del proceso de limpieza como prelavado. Eso está dentro de... A ver, eso es lo que tenemos que ordenar. Ustedes cuando se refieren a proceso de asepsia, significa sin gérmenes. O sea, la asepsia es un término que significa sin gérmenes. ¿Qué cosa es lo ideal? Lograr asepsia en todo procedimiento médico que se pueda desarrollar. Para eso hay determinados procesos que llevan a la asepsia. Todos los procesos que ustedes han dicho forman parte de la llamada antisepsia. ¿Qué significa antisepsia? Eliminar gérmenes. Y para eliminar gérmenes, ¿qué tengo? Limpieza, tengo desinfección, tengo decontaminación, tengo esterilización. O sea, todos esos en sí son procesos antisépticos que van a terminar con los gérmenes. Ahora, existen ciertas particularidades y hablo. La limpieza, ¿yo puedo hablar de limpieza de mis manos? No, hablo de objetos que son inertes, inanimados. Limpieza de este salón. Limpieza de la ropa, limpieza de los artículos que se utilizan en los procedimientos médicos, limpieza, ¿de acuerdo? ¿Cuál es un grado más allá de la limpieza? La desinfección. Un grado encima de la limpieza es la desinfección, donde utilizo desinfectantes. Ejemplo, lo que dijo su compañera, el hipoclorito de sodio. Sí, clorito de sodio, lo que es la famosa lejía, todos los aldehídos que utilizo, todos los desinfectantes que ustedes conocen, ¿no? El pinesol, esos son, yo no me voy a echar pinesol al brazo, por supuesto. Entonces, por eso esos son desinfectantes utilizados en lo que es objetos inertes, superficies inertes, ¿de acuerdo? Entonces, el término limpieza y desinfección están unidos, se diferencian en el grado, en que uno utilizo solamente una escoba, un recogedor y puedo utilizar agua y jabón, y en el otro utilizo determinados productos, en la desinfección. Ok, y el lado D que corresponde a superficies vivas, entonces, ¿cuáles son los términos que se utilizan? Ahí utilizamos decontaminación, descontaminación y la... Oh, perdón, me olvidaba. ¿Cuál falta para superficies inertes? Esterilización. Que no se olvide. Limpieza, desinfección y esterilización son utilizados para objetos o superficies inertes, que no son vivos. En cambio, para las vivas que utilizamos el término antisepsia y el término descontaminación. Entonces, cuando ustedes están, por ejemplo, limpiando una superficie para suturar una herida, ¿qué cosa están haciendo? ¿Están haciendo antisepsia? ¿Están haciendo descontaminación también? Sí, están haciendo descontaminación. Por eso le digo, la confusión radica en que los términos, muchos autores lo utilizan de la manera que ellos creen por conveniente y por eso lleva
Todos estos procedimientos donde utilizo productos se llaman antisépticos. Y todo lugar donde utilizo, o todo proceso de uso antisépticos, es una antisepsia. Entonces, la antisepsia es un procedimiento que lleva a la asepsia, o tiende a llevar a la asepsia, utilizando determinados productos. Entonces, la descontaminación es un tipo de antisepsia en el cual yo puedo utilizar agua y jabón, pero puedo utilizar también todos los productos que han referido. La clorexidina es uno de los productos más usados y que ustedes lo aplican en una lavada de manos, por ejemplo, de tipo prequirúrgico. ¿No? Prequirúrgico. Ahí es donde se ve. Cuando ustedes, por ejemplo, entran a una sala de operaciones y se lavan la mano, ¿qué están haciendo? Desinfección, limpieza, ¿qué están haciendo? Descontaminación. Están descontaminando. ¿De acuerdo? Porque es una superficie humana, están vivos, un tejido vivo. No pueden hablar de desinfección porque estarían hablando. Entonces, están utilizando, están haciendo descontaminación. Se están lavando las manos. Utilizan la clorexidina, luego listo, perfecto, se lavan. ¿Qué más? Entran así a la sala de operaciones. ¿Qué más le hace la enfermera? ¿Qué le echa encima? Alcohol, ¿verdad? El alcohol es por el que hacen así. Para que se seque. Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es también un proceso de descontaminación. Pero el alcohol es un antiséptico, claro, pero también se utiliza en el proceso de descontaminación. ¿De acuerdo? Y después, ¿qué viene? Una vez que seca la mano, ¿qué viene? Los guantes. Los guantes. Oye, pero ya me lavé las manos, ya me eché alcohol y encima de guantes, sí, claro. Porque ni el lavado de manos ni el alcohol llega a terminar con los guantes. Uno, por la cantidad que pueda tener, y dos, por el tiempo de acción. Y es muy difícil que se llegue, porque si no entraría a operar sin guantes. ¿No? Me pongo los guantes porque es un elemento que más va a proteger. Entonces, ¿cuál va a ser la labor de ustedes dentro de su gestión clínica? ¿Cuál va a ser la labor de ustedes en la gestión clínica? En que ustedes son responsables de supervisar. Porque si ustedes van a ser jefe de un establecimiento, ustedes tienen que darse cuenta que eso no funciona, porque si no todo se le infecta. Y el paciente va a comenzar a quejarse de que cuando la han atendido ahí se han infectado. Y eso sí, es sumamente importante que se vigile todos estos procesos, no por martirizarlos, sino porque de alguna manera son importantes dentro del macroproceso de apoyo. Ustedes van a tener una central de esterilización, así sea pequeña en un primer nivel, deben verificar que todo se está haciendo como se debe. Y que el instrumental no solamente se lave con agua y jabón, sino hay determinadas sustancias y tiene que cepillarse el instrumental antes de la esterilización. Es un error, por ejemplo, agarrar de un parto, sale el parto, el instrumental con sangre, lo lavo con agua y jabón ya para esterilizar. Hay sustancias previas que tienen que desinfectar eso, para poder lograr finalmente pasar una central de esterilización donde finalmente busca terminar con la máxima expresión de protección bacteriana que se llama las esporas, ¿verdad? Doctor, una última pregunta, disculpen mis compañeros por el tiempo. Dentro de las líneas o políticas públicas, no he visto hasta el momento, o de repente usted conoce, porque es una pregunta abierta, yo también la desconozco, no lo voy a poder absolver, pero si existe una política pública que dé obligatoriedad al profesional de salud para la teleeducación, porque en esta brecha que ha sido la pandemia hemos observado que muchos de los profesionales, sobre todo médicos, que han dado teleconsultas, pues no manejan las TICs, porque yo he capacitado a muchos de ellos siendo yo pedagogo y me he dado cuenta que no manejaban las TICs y hasta el día de hoy no siguen manejando las TICs. Entonces, dentro de este interín que ha sido pues, los 3 años de pandemia, ¿hay alguna política pública que les obliga al profesional a realmente capacitarse y manejar todas las herramientas informáticas que permita dar un buen servicio pues, al usuario, al paciente? No. A ver, esa es una muy buena pregunta y eso es el motivo de su práctica. Dentro de un rato lo que hicieron la práctica tiene que ver con eso. Ustedes van a tener que analizar cuáles son las ventajas y las desventajas de una teleconsulta. Lo que ha dicho su compañero es algo muy claro. ¿Cuál es la principal desventaja o el principal problema que hay en la aplicación de la teleconsulta? Que muchos médicos ya veteranos no les gusta utilizar esto. Y si el médico no lo utiliza, no va a hacer teleconsulta. Y acá no solamente hablo de especialistas, sino también de generales.
no quieren utilizar esto porque no lo conocen, no lo practican, porque esto es más de una generación más abajo o 2 generaciones más abajo. Entonces, ¿qué pasa? No funciona como debe ser. ¿Yo lo puedo sancionar al médico por eso? No lo puedo sancionar porque este es un servicio de apoyo. No es que no esté haciendo su trabajo, sino que realmente no tiene. Y aparte que el ministerio tampoco está en ciertas capacitaciones en eso. No es eso. O sea, no hay una cuestión permanente. Y si lo hacen con 1 o 2 que son responsables de la teleconsulta o de la telemonitoreo o la telemedicina, pero el resto no. El resto está aislado ese asunto. Y si eso pasa en Lima, ya imagínate lo que pasa en provincia. Entonces, por eso es la dificultad de eso. Bueno, gracias. Para terminar, solo 2 palabras respecto a esto. El uso de la telemedicina para médicos significa que no solo esto es para pacientes, sino también para médicos. Se supone que entre médicos nos podemos ayudar. Ustedes han visto al inicio en el video los equipos que se utilizan. Incluso hay estetoscopios que pueden utilizarse de esa manera. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, estoy en provincia y quiero que un colega opine sobre estos ruidos pulmonares que tengo o sobre esta frecuencia cardíaca, entonces simplemente lo grabo y se lo mando. ¿De acuerdo? Hay estetoscopios que tienen eso. El estetoscopio común no, pues, pero ustedes han visto esos estetoscopios. Se lo pongo al paciente, directamente va a una máquina, graba el sonido y eso se puede distribuir a través del sistema a cualquier sitio y pueden opinar sobre esa frecuencia cardíaca que puede estar pues, a kilómetros de distancia, pero el especialista puede decirme de qué se trata. Incluso durante un acto quirúrgico se puede intervenir el cirujano desde el otro lado y decir qué cosa es lo que tiene que hacer para solucionar el problema. Entonces, esto es el uso de la telemedicina entre médicos o paramédicos, para formación y para capacitación de la misma forma. Es una manera que puede hacerse a nivel nacional, local o a nivel internacional. ¿Qué más tenemos? Esto. La telemedicina tiene su máxima expresión en este momento en lo que es salud a través del teleatiende, ¿no? El teleatiende es una plataforma en la cual el paciente puede ingresar y puede solicitar una teleconsulta ubicando su establecimiento más cercano, ubicando la especialidad y pidiendo una teleconsulta. El responsable de teleatiendo la va a llamar y le va a decir: tu teleconsulta se va a tratar con el doctor tal, para tal día, a tal hora tienes que llenar el formulario FAT, que significa formato de atención de telemedicina o de teleconsulta, y el paciente entra ese día por su computadora y se atiende. Ese es el famoso teleatiendo. Entonces, en el teleatiendo, ¿qué cosa se ve? Teleconsulta, se ve teleorientación y telemonitoreo. 3 cosas, ¿no? Teleconsulta, como ustedes ven acá, teleorientación y telemonitoreo. Ahora, solamente esto tiene que ser a través de la pantalla, no puede ser a través del celular, porque WhatsApp, ¿no? Es una forma, o la llamada por teléfono es una forma. Y esto se fortaleció con el COVID, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los médicos no querían ir a atender a los pacientes, porque se tenían miedo que se contagien. Entonces, ¿qué cosa pasó? Se utilizó estos elementos y así aparece todo esto, lo que es el famoso teleatiendo y el telemonitoreo para hacer seguimiento de pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con cáncer, gestantes y una serie de cosas más, ¿no? Estos son los criterios que ya referimos de asepsia y antisepsia, que lo debes tener claro: lo que es limpieza, lo que es desinfección, descontaminación, esterilización. No se olviden, por esos conceptos son claros y ustedes los presentes porque ustedes van al examen final, así que